Más que un programa, es palabra de Dios revelada, palabra viva, palabra que sacia el alma, predicada por el pastor José Alberto Panameño. Bienvenidos a un oasis en el desierto. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche les saluda el pastor José Alberto Panameño, pastor de la Iglesia de Dios Mundial en Sitio Grande. Creo de que es fundamental enseñar la palabra de Dios, enseñar la doctrina, y en base a de que es importante conocer la palabra del Señor, quiero hoy, por medio de estos videos, hacer un estudio sobre el uso del velo en la iglesia de Dios. Un estudio doctrinal basado 100% en la Biblia. Hoy en día vemos cómo las iglesias van perdiendo la importancia que tiene la doctrina. Ahora la doctrina ya no tiene el mismo valor que tenía antes. Y por lo tanto, yo creo que es necesario enseñarle al pueblo, enseñarle a la iglesia lo que es la doctrina verdadera, la doctrina bíblica. Y para eso, pues, quiero darme a la tarea de dar los estudios sobre la señal de potestad, sobre el uso del velo en la iglesia de Dios, si las hermanas deben de cubrirse o no deben de cubrirse. ¿Será que solamente es una costumbre oriental, como muchos dicen, de que solamente es algo de costumbre? Entonces, para dar inicio, hermanos, a este estudio, yo quiero que leamos la palabra del Señor. Quiero leerle unos versículos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Vamos a darle lectura al verso 2 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos. Óigame bien, si usted tiene Biblia, ábrala, leámosla, estudiémosla y vamos a aprender de ella. Entonces miremos lo que dice Primera Corintios capítulo 11, el verso 2. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así, mire: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Así que vamos a partir de lo que la palabra de Dios dice sobre el velo en la iglesia de Dios. Como todo estudio, toda enseñanza, todo mensaje tiene que tener una introducción
al estudio del uso del velo en la iglesia de Dios, vamos a hacerle una introducción. Y vamos a comenzar con el texto en su contexto. Con eso vamos a dar inicio. El texto en su contexto. El apóstol Pablo, hermanos, habiendo corregido los abusos de tipo privado que prevalecían entre los corintios, el apóstol empieza en este capítulo a considerar lo que se refiere al comportamiento en el culto público. O sea, cómo han de comportarse las hermanas, cómo han de comportarse los hermanos cuando se reúnen a los efectos de la adoración y del ministerio de la palabra. Amados hermanos, creo que desde el capítulo 11, verso 2 de la primera carta a los Corintios, hasta el capítulo 14, verso 40 de la misma carta, Pablo trata de asuntos que atañen a la congregación reunida. Ahora bien, ¿qué evidencias hay para creer que 1 Corintios capítulo 11, el verso 2 al 16, donde se nos habla de que las mujeres se deben de cubrir, qué evidencias hay para creer que 1 Corintios capítulo 11, del verso 2 al 16, donde se habla de cubrirse la cabeza, que tiene que ver con la congregación reunida, o sea, con la iglesia? ¿Sabe por qué es importante contestar esto? Porque muchos creen que esta sección de Corintios no trata con el culto de la iglesia. No es con la iglesia que el apóstol Pablo está tratando. Incluso algunos dicen que lo que Pablo aquí trata es un problema de la ciudad de Corinto. O sea, que es un problema social que no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. Por lo tanto, yo creo, hermanos, que tenemos que ver por qué nosotros creemos que esta parte de las Escrituras, el apóstol Pablo está tratando con un problema interno de la iglesia de Dios. O sea, que el capítulo 11 de 1 Corintios, el apóstol Pablo está tratando con un problema interno que tiene la iglesia del Señor. Y para eso, pues, quiero leerle algunos versos para que usted vea, hermano, que el apóstol Pablo no está tratando un asunto social, un asunto cultural, como muchos pretenden hacerle creer a las personas. Porque la gente le dice, no, dicen algunos predicadores, algunos enseñadores, el apóstol Pablo está tratando con asuntos sociales, asuntos de la cultura. Yo le voy a enseñar a través de la Biblia que no es así, que el apóstol Pablo está tratando un asunto o un problema interno de la iglesia que tiene que ver con el cubrirse la cabeza. Entonces no es un problema social ni un problema cultural el que el apóstol Pablo va a tratar, porque lo podemos leer en algunos versos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 11 del mismo de 1 Corintios, en el verso 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mire, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Ahora mire el verso 5, dice así, mire, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Luego en el verso 13 del mismo capítulo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? O sea que Pablo hace varias referencias al varón y a la mujer que ora y profetiza. O sea que queda claro por el contexto que el apóstol piensa en la profecía como una revelación divina transmitida mediante creyentes en el contexto de la iglesia reunida.
que está adorando y donde los dones de profecía se han manifestado, y es ahí, reunida la iglesia, donde esa profecía y esa oración han de ser evaluadas. O sea que por la lectura de los versos vemos que Pablo no está tratando un asunto cultural como mucha gente lo piensa. O sea, si vemos el verso 16 de la misma carta del capítulo 11, o sea, el lenguaje del verso 16 lo atestigua también cuando Pablo dice: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea que parece sugerir una preocupación a nivel de iglesia, no meramente por la piedad privada o de un grupo reducido. En resumidas cuentas, hermanos, lo mejor es concluir que esta enseñanza fue dada para la iglesia reunida en su conjunto. O sea que el velo es una enseñanza meramente para la iglesia del Señor. No es un aspecto social, no es un aspecto cultural, como muchos dicen, sino que es una enseñanza para la iglesia. Entonces comencemos, hermano, con una pregunta. Creo que es importante la pregunta y contestarla. ¿El velo o el cubrirse la cabeza es un mandamiento para la iglesia en Corinto o es para la iglesia universal? Cuando nos referimos a la iglesia universal, estamos hablando, hermano, de todas las iglesias en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier parte del mundo, cualquier país. ¿O será, hermanos, que el cubrirse la cabeza solamente era para la iglesia de Corinto? Debemos recordar que es preciso tratar el texto bíblico con sumo respeto. O sea, hay que respetar lo que la Sagrada Escritura nos dice. Porque si dejamos, hermanos, de dar importancia a tal o cual mandato por parecernos que los tiempos han cambiado, estaremos dejando la puerta abierta a presunciones humanas que descuiden también doctrinas fundamentales bajo el pretexto de que la mentalidad humana ya no admite tales conceptos. Quiero que consideremos ahora algunos de los argumentos de aquellos que creen que las instrucciones en relación al velo solo tenían que ver con la iglesia en Corinto. Quiero que lo tratemos, algunas objeciones de muchos que dicen: no, es que cubrirse la cabeza solamente era para la iglesia en Corinto. Y por ejemplo, una de las objeciones, o sea, la primera objeción que hay con respecto a cubrirse es que muchos dicen: este es uno de los pasajes que tienen una significación puramente temporal y local. No tienen más que un interés de anticuario, dicen ellos. Tratan de situaciones que hace mucho han dejado de ser relevantes para nosotros, para la iglesia del siglo XXI. Para estas personas, este texto bíblico tiene que ver con convencionalismos sociales que cambian de una cultura a otra, de una época a otra, de un lugar a otro. Por ejemplo, ellos argumentan que un vestido que es apropiado en un país puede ser indecoroso en otro. Por lo tanto, no sería consecuente extraer de aquí un mandamiento para la iglesia en todo lugar y en todo tiempo, sino que lo prudente sería ceñirse a los usos que exige el sentir público de la comunidad en que se vive. Sin embargo, debemos observar que Pablo, en este capítulo 11, en ningún momento trata de convencionalismos sociales, y lo afirmó por lo que dicen los versos. El uso figurado del término cabeza que Pablo usa apela al principio de autoridad que surge de Dios mismo, y en el que Cristo, el hombre y la mujer,
ocupan diferentes lugares. Se remonta a la historia de la creación del hombre y de la mujer y extrae lecciones espirituales de ella. Menciona la presencia de los ángeles en la congregación. Confirma una y otra vez que lo que les está diciendo a los corintios es lo mismo que enseña en todas las iglesias. Por otro lado, el argumento de ceñirse a los usos de costumbre existentes en la comunidad donde vivimos no armoniza con las continuas exhortaciones que encontramos en la Biblia. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que Pablo dice en la carta a los romanos, o sea, a la iglesia que está en Romanos, que nosotros no debemos amoldarnos a este mundo, a lo que este mundo podría ser tanto social, política o culturalmente. O sea, nosotros no debemos amoldarnos como iglesia de Dios. Este mismo verso, fíjese, este mismo verso, la traducción al lenguaje actual, ellos lo traducen, valga la redundancia, de la siguiente manera. El verso 2 de Romanos capítulo 12 dice así, mire: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Además, solo hay que echar un vistazo a las modas y tendencias de la sociedad occidental de la época de los apóstoles y de Pablo para darse cuenta de que entran en conflicto con las instrucciones de la palabra en relación con la modestia y el decoro en el vestir de muchas mujeres. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 9, Pablo dice: asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. El apóstol Pedro, en la primera carta del capítulo 3, en el verso 3, también el apóstol Pedro le dice a los hermanos o a la iglesia del Señor: vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos, de oros o de vestidos lujosos. Entonces vemos, hermanos, que tanto Pablo como los apóstoles, como la iglesia primitiva, jamás se amoldaban a la cultura y a la sociedad en la que ellos vivían. Y si ellos no lo hacían, tampoco nosotros en el siglo XXI debemos amoldarnos, ni debemos tampoco, hermanos, hacer todo lo que la cultura o la sociedad de nuestros tiempos hacen. Otra objeción que la gente tiene, que los predicadores tienen con respecto a cubrirse la cabeza a las mujeres, es que ellos dicen que se trata solamente de símbolos externos, pero que Dios lo que mira es el corazón. Sin duda, esa es una gran verdad bíblica, de que Dios mira el corazón. Y eso lo dice la palabra de Dios, porque lo dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 7. Allá cuando el Señor mandó a Samuel a que buscara el nuevo rey, el rey que sería el sucesor de Saúl, dice la palabra del Señor que cuando Samuel vio que venían los hijos de Isaí, al primero que vio, él dijo: este es, porque vio el tamaño, vio lo grande, vio lo fuerte, porque vio lo externo que había en este hombre. Mas sin embargo Dios le dijo que no. Y eso lo leemos porque Dios, hermanos, se lo dice a Samuel, al profeta Samuel, como le digo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el verso 7.
Y dice así, mire, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es verdad, Dios mira el corazón. Entonces muchos dicen, Dios lo que quiere es mi corazón, lo interno. Lo externo no tiene ninguna importancia, objetan muchas personas. Pero aún así, hermanos, Dios no ha dejado de servirse de símbolos externos para enseñar verdades espirituales a su pueblo. O sea que fíjense, en el Antiguo Testamento encontramos que el tabernáculo era algo físico y palpable, con cada uno de sus muebles, los sacrificios, las vestiduras sacerdotales. Todo ello estaba cargado de un valor simbólico muy importante, tal como lo dice Hebreos capítulo 9, el verso 9. O sea que los enseres, los utensilios del tabernáculo, las cortinas, eran cosas externas, pero representaban algo tipológico, eran algo simbólico, enseñaban verdades espirituales gloriosas. O sea que no es que lo externo a Dios no le interese, porque entonces no hubiera hecho el tabernáculo con Moisés. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Pero oiga lo que dice el escritor de los Hebreos, que todo eso era símbolo, era algo externo, era algo palpable, pero oiga, era símbolo para el tiempo presente. Entonces el tabernáculo, todos sus utensilios, los sacrificios, eran símbolos externos que expresaban enseñanzas espirituales. O sea, no podemos argumentar que mientras Dios vea autenticidad en nuestros corazones, no necesitamos usar símbolos externos. El mismo argumento daría con el uso de los símbolos de la cena del Señor. Porque en la cena del Señor, hermanos, usamos pan sin levadura y usamos vino que representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo, hermanos, estos son símbolos externos como el vino y el pan, pero que expresa una verdad gloriosa, ya que el pan simboliza o representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de nuestro precioso Señor y Salvador. Entonces quiere decir que las cosas externas siempre han servido como símbolo para enseñarnos verdades espirituales. Le pongo otro ejemplo: el bautismo, que es un acto externo que evidencia un cambio interno. Eso de que ya no necesitamos cosas externas y solo el corazón cae al suelo por la evidencia bíblica. O sea que el velo es un símbolo externo que la hermana se pone, pero que evidencia una sumisión interna. El velo evidencia un cambio interno en la vida de esa mujer. Una tercera objeción, y con esto voy a terminar este video. Una tercera objeción es que otros piensan que Pablo estaba corrigiendo una situación concreta que se daba en Corinto, que por otro lado era probablemente la ciudad más licenciosa del mundo antiguo. Así pues, el punto de vista de Pablo era que en tal situación sería mejor pasarse de precavido y de estricto antes de dar ocasión a los paganos a criticar a los cristianos de ser demasiado permisivos. Por lo tanto, lo que Pablo les dice solo puede tener una aplicación local y de ninguna manera
podemos sacar de aquí un mandamiento para la iglesia universal? A esto podemos contestar lo siguiente. Preguntémonos, si no fuera de interés para la iglesia en todas partes, ¿por qué en la carta de los Corintios ha sido incluido este capítulo 11 y que ahora es parte del canon de las Escrituras? Si solo era un problema local de la iglesia en Corinto, ¿por qué el Espíritu Santo incluye este capítulo en la palabra de Dios? Toda la carta a los Corintios es inspirada por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios y no podemos rechazar ninguna parte de ella. Además, cuando el apóstol Pablo comienza su carta, menciona a los corintios como los destinatarios de esta epístola, pero incluye a todas las iglesias del mundo. Porque si usted lee 1 Corintios capítulo 1 en el verso 2, Pablo dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y oiga lo que agrega Pablo: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que la carta era para los corintios, sí, pero también para todos aquellos que en cualquier lugar y en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Dios. Es una carta para todos y no solo para los corintios, como algunos piensan. Al introducir este tema de cubrirse la cabeza, el apóstol dice que esta enseñanza formaba parte de las instrucciones que él les había entregado. Allá en el mismo capítulo 11 de la carta a los Corintios, en el verso 2, el apóstol Pablo les dice: os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las os he entregado. Pablo se ha referido anteriormente a estas instrucciones en la epístola, haciendo notar que eran las mismas que entregaba en todas las iglesias. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, en el verso 17, Pablo dice lo siguiente: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo no tenía una enseñanza para una iglesia de un modo y otra enseñanza para otros. O sea que la enseñanza de Pablo o la doctrina no cambiaba de ciudad en ciudad. Él mantenía una unidad doctrinal. Él mantenía unidad en lo que enseñaba. Al terminar la sección en la que estamos, nuevamente vuelve a insistir en lo mismo, en la unidad doctrinal. Fíjese que en 1 Corintios, el capítulo 14, el verso 33, dice el apóstol Pablo: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, no es que Dios dio una doctrina para la iglesia del siglo I y otra para las iglesias modernas. Es la misma doctrina para todos. Es la misma doctrina para todas las iglesias en cualquier parte del mundo, de cualquier cultura, de cualquier idioma. Es la misma para todos, pues todos tenemos una misma Biblia y el mismo Dios adoramos. Dios no es que diga: bueno, el de cubrirse la cabeza eran en los tiempos de los corintios, pero en este tiempo pues ya no va con la iglesia. Pablo reclama la máxima autoridad para lo que les ha dicho. Por ejemplo, en el 1 Corintios 14, 37, Pablo les dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Así que, hermanos, este es el primer video, el primer estudio sobre la enseñanza de cubrirse
la cabeza. Hemos tratado de hablar un poco del contexto, argumentar y tratar de demostrar que no es una costumbre ni cultural ni social. Así que, hermanos, espero de que entiendan todas las iglesias de cualquier denominación que el cubrirse la cabeza es un mandato de Dios. No es un mandato ni de los hombres, no es un mandato ni de los pastores, no es un mandato ni de las iglesias. Es un mandato divino. Que el Señor le bendiga, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones.